Muchas gracias, mi estimado Nicolás. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Ayimpuncha, Huayquipanaykuna, Sipachakuna, Huaynachakuna, Kuraj, Huayquenchiskunas, Zapancaykispa. Yo quisiera que comencemos, tenemos tres minutos y medio antes de ir a la pausa, por una pregunta bien simple. ¿Ustedes creen que hay que hacer cambios de gabinete ahora? A ver, con toda honestidad, creo que eso es parte de la evaluación del presidente. Porque eso no corresponde, nosotros podemos dar sugerencias, todo lo demás, pero quien la decide es el presidente. Por cierto, en la última conversación que tuvimos no tocamos ese tema. Es decir, no ha habido, porque ustedes han cambiado de discurso, Guido. Tu discurso era recontra agresivo contra el presidente y su entorno de supuesto caviar. Vamos viendo en la entrevista, vamos viendo en la entrevista. Pero por eso, o sea, ustedes cambiaron el discurso. Ese cambio de discurso de pasar de que voy a votar por la vacancia o podría votar por la vacancia a que nos oponemos a la vacancia, ¿ha supuesto algún tipo de acuerdo? No. De que ustedes van a entrar al gabinete otra vez o no? Mira, mi estimado Nicolás, usted tiene formación ideológica. Eso es lo que me agrada de usted. Y como tal, tendría que ser una persona, una organización angurrienta para estar viendo temas minúsculos cuando de lo que se trata es el país. Es el programa político, son los ajustes que se tienen que hacer en el país, estar viendo cosas de qué me das o qué te doy. Solo como una muestra de lo que Perú Libre y sus militantes son, nosotros antes de participar en la reunión que ha convocado el presidente, ya habíamos decidido respaldar contundentemente al presidente. Así no nos haya invitado al Palacio, igual nosotros por principio hubiéramos respaldado y hubiéramos votado en contra de la vacancia. Porque hay que ser claros, el hecho que nosotros tengamos críticas con razón, desencuentros en muchos procedimientos, no significa que nosotros vamos a terminar en la misma orilla con aquellos que no han querido aceptar este proceso electoral. Con aquellos no lo van a aceptar hasta ahora, no superan la trauma de haber visto en la segunda vuelta con un 19% a Pedro Castillo Terrones y a Perú Libre para haber pasado la segunda. Entonces, lo que quiero dejar en claro es totalmente falso que se especule que aquí Perú Libre ha dicho dame esto, yo te doy esto, o votitos. A eso está acostumbrada la política peruana, pero sin embargo nosotros no venimos a eso. Fíjese. O sea, si el presidente no los incorpora al gabinete o no pone un presidente del Consejo de Ministros de Perú Libre, ustedes van a seguir respaldando al gobierno de Pedro Castillo. Vamos a seguir respaldando en los puntos que son correctos y adecuados. Además de eso, más allá del presidente de la República está esta gesta, este resultado. Este resultado no es para el presidente de la República. Más al contrario, el presidente de la República es un elemento más de recuperación de la peruanidad y del sentimiento nacional. Esta victoria que tiene el pueblo, nosotros no lo podemos regalar de ninguna manera a aquellos que prácticamente han tenido 200 años de poder. ¿Acaso usted no se ha cansado de tener todos estos señorcitos en el poder, haciendo lo que han querido y haciendo los negocios que han querido y poniendo en el país de rodillas a la corrupción? Por supuesto, a mí me da mucha cólera gente que ha estado en la salita del CIN, fajos de dinero repartiéndose, hoy son inmaculados en el Congreso, son la gente, un poco más hay que prenderles vela. Cuando cada vez que yo entro al Congreso, huelo a azufre. Guido, tenemos que ir a la pausa. Y antes de ir quiero plantear un tema que es provocador. La corrupción no ha sido una exclusividad de la derecha o de ese mundo. También la corrupción ha estado del otro lado. La corrupción no solo ha sido de derecha, también ha sido de izquierda. Sí, por supuesto. Por si acaso, o sea, si vamos a tener memoria, que la memoria sea completa. Pero de eso hablemos tras la pausa. Pero solo una pequeña. La corrupción está principalmente en la caviarada. Y yo lo voy a sustentar. Pero eso está por verse, ¿ah? Vamos a la pausa. Y acá me gritan, ¡Cerrón! Me gritan, pero de eso hablamos tras la pausa. No, adelante, de eso hablamos con tras todo. la pausa. Volvemos. Los que no tienen
Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios el congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros. Estamos hablando de la corrupción y yo le decía a Guido, la corrupción no ha sido un patrimonio pues de la derecha, eso ya se acabó. Es decir, eso de que los de izquierda eran los honestos y los de derecha eran los deshonestos, lamentablemente se terminó para la izquierda. Bueno, mi estimado Nicolás, yo he conocido personas intachables en la medida que tengan claridad y solidez respecto a aspiraciones individuales con aspiraciones colectivas. Yo sé que usted, no sé si le ponemos en algún funcionario, en algún cargo, no sería corrupto, no por lo que usted lo dice, sino por el grado de solidez ideológica. ¿Qué quiere decir tener solidez ideológica? Decir simplemente, mi interés personal, mi éxito o mis disfrutes personales, ¿qué significa frente a miles y millones, a la aspiración de todo un pueblo? Nada. Por eso una persona prioriza una sobre el otro. Pero lo que ahí falla... Pero ahora que estamos hablando de vacuna, pero la solidez ideológica de la que usted habla, Guido, no es pues una vacuna contra la corrupción y eso lo hemos visto. Bueno, su propio líder, Vladimir Cerrón, que se supone es el ideólogo de Perú Libre, está sentenciado por corrupción y tiene además múltiples procesos, el último de los cuales es esta historia de lo dinámico del centro. Ya. O sea, una mafia que está acreditada que existió. Está acreditado que existió, pero esta plata le han encontrado, cobraban por los brevetes. Pero tranquilo. En primer lugar, ya hemos discutido en su anterior programa respecto a la sentencia que tiene. Lo que hay que ser honesto es que en este país, el que a una persona hayan sentenciado, eso no implica 100% que sea pues una persona que haya delinquido. Porque muchas veces, cuando toma ya vuelo político, el Poder Judicial se convierte en una herramienta más para combatir al enemigo. Y mucho más aún, cuando los fiscales y los jueces tienen postura, pues. Son seres humanos. Ya, pero como tal, están anexados a partidos políticos. ¿Cuál es el problema? Que ese es el mismo argumento de todos los políticos de derecha, izquierda, de centro, acusados de corrupción. Todos son una víctima de persecución política, todos son inocentes, pero a mí algo que me llama la atención, por ejemplo, en Fuerza Popular. Si yo fuera militante de Fuerza Popular y aparece la noticia de que la señora Keiko recibió $3,5 millones, $3,5 millones del señor Romero en efectivo, y yo como miembro del partido diría, oiga, señora Rinda, ¿nos cuenta? Claro, por supuesto. Pero exactamente igual, si yo fuera militante de Perú Libre, haría lo mismo con el señor Cerrón. Oiga, explíqueme estos dinámicos del centro que se estaban coimeando por darle brevetes truchos a la gente, ¿cómo es posible que eso hubiera estado funcionando? ¿Cuál es su responsabilidad? A ver, retornemos a lo más preciso. La sentencia que tiene Vladimir Cerrón, enésima vez voy a repetir, no tiene ninguna prueba. No existe una prueba fehaciente. Y eso no lo digo yo, todas las personas que han revisado el caso lo dicen. Entonces, si es que existiera, como usted dice, en el caso de Keiko Sofía Fujimori y otros, nosotros seríamos los primeros en decir, oye, un momento, aquí no pasa este acto de ninguna manera. Pero tampoco nosotros vamos a hacer un coro a ciertas estrategias. Ahora, hacen un coro. Pero un momento. Hacen un coro, es lo que pasa en todos los partidos. Acusan al dirigente de corrupción y todo el partido hace coro diciendo que es inocente. Termino. Eso con respecto a la sentencia de Vladimir Cerrón Rojas. Respecto a dinámicos del centro, está en investigación. Pero solo digo una cosa. Nadie va a decir que a algún integrante del partido que hayan encontrado con millones o con dinero. No hay. Esperemos que termine esta investigación y decir que en este momento que Perú Libre ha sido parte de Dinámicos del Centro es una estrategia. ¿Acaso no es rentable acusar a un partido, al único partido que se ha atrevido a arrancarles el poder? ¿Usted se imagina qué hubiera pasado en este proceso? Pero ese proceso tiene años, no tiene nada que ver con las últimas elecciones. Es un proceso, o sea, todos los procesos de investigación tienen años. Mira, los huancaínos nos están escuchando. Mira, ese proceso tiene
años, ¿no es cierto? Y ese proceso está viniendo allá de la primera gestión, supuestamente, del secretario general Vladimir Cerrón Rojas. Después de esta gestión, ¿quién entra? Un chupaico. Claro. O sea, ¿qué Que pasó? también tiene que estar investigado. ¿Y dónde está lo de un chupaico? ¿Dónde está todas las mafias que han hecho en el periodo de un chupaico? ¿Dónde está? Ya, pero pasa igual que, en el gobierno central, que las mafias se heredan. No, o sea, por eso, no, se una salta. mafia, o sea, cambias el gobierno. No, o sea, lo que pasa es que hay personas y la nombradas. mafia continúa, pero ya, Guido, Pero vamos, no nos perdamos. Y pero esto ahí es está una la postura. conversación. Ahí está mi postura. Esto es una conversación que yo quisiera tener con el señor Vladimir Cerrón, a quien le extiendo cortésmente una invitación para que venga acá a Exitosa Perú, donde si algo hacemos es escuchar a todos y con respeto. Pero vayamos a lo que interesa ahora en lo inmediato, al país, que es la situación política. Hemos estado enfrentados a dos extremos, los que querían la vacancia y los que quieren la Asamblea Constituyente ahorita. O sea, ustedes ya entendieron, Guido, que no tiene sentido pretender una Asamblea Constituyente ahora, Exitosa, que no hay un contexto para eso, que no hay el nivel de consenso nacional para plantear una alternativa de ese tipo. Nosotros entendemos claramente que el tema de la Asamblea Constituyente no se va a dar mañana. Nunca lo hemos dicho. Segundo, que no podemos, ningún peruano a sus aspiraciones en un país democrático debe renunciar. Tiene el derecho de conquistarla. Y la Asamblea Constituyente va a ser producto no del Ejecutivo ni siquiera del Legislativo. Va a ser producto de los cambios cuantitativos del nivel del avance político de la población que va sintiendo la necesidad de tener una nueva constitución. Eso se va a dar en un proceso histórico, pero eso nadie puede decir, mi estimado Lucar, que va a ser el día de mañana. Lo dejamos en claro. Y lo que pasa es que hay sectores políticos que se ponen desesperados, que creen que mañana llega la Asamblea Constituyente. Pero si están recogiendo firmas, Guido, están recogiendo firmas para hacer un referéndum por la Asamblea Constituyente. Sí, pero yo, si me permiten, ¿no sería razonable, que es algo que hemos estado tratando nosotros de... O sea, a mí sí me parece legítimo, porque yo he planteado, creo que si en algún lugar se ha hablado de una manera crítica de la Constitución del 93 ha sido en esta mesa, porque esa Constitución se hizo después de un golpe de Estado. Esa Constitución, las elecciones las organizó Montesinos. Al referéndum de esa Constitución no fue el 30% de los electores. Contra esa Constitución votó el 30% de los electores. El 6% se abstuvo. No se abstuvo, votó en blanco o viciado. Y solo el 33% del universo de electores votó a favor. Entonces, y está llena de defectos, al punto de que ahorita estamos discutiendo la imperfección última, que es la de la vacancia presidencial, que la incapacidad moral cada uno lo interpreta como le da la gana. Entonces, si en algún lugar hemos hablado, no ahora, hace años de que hay que cambiar esa Constitución, es acá. Entonces, creo modestamente que tengo autoridad moral para hablar de eso. Y desde esa perspectiva le digo, ¿por qué no ordenamos, Guido, la discusión sobre este tema? ¿Por qué no lo ordenamos en el acuerdo nacional, donde no solamente hay políticos, hay gremios empresariales y de trabajadores, hay representación de la sociedad civil, están hasta las iglesias, están diferentes instituciones de la vida nacional? ¿Por qué no discutir ese tema? ¿Le tienen miedo a ustedes a esa discusión? A ver, yo he sido el primero en convocar el acuerdo nacional. Cuando estaba en presidente del Consejo de Ministros, lo primero que hemos hecho es convocar, sentarnos y conversar con ellos y empezar a trabajar. Los consensos en un país democrático es importante. El diálogo para sacar adelante de una situación tan devastadora que hemos tenido en el plano económico y social con la pandemia, el camino es el diálogo. Y lo que aquí tenemos que decir muy claro al país es lo siguiente, mi estimado Nicolás, que en ningún momento, en este momento, el Ejecutivo está preocupado en el tema de la Constitución. No ha movido ni una aguja. ¿Quién está en todo caso preocupado en una nueva Constitución? Son la población, los ciudadanos. Y esos ciudadanos no se les puede tapar la boca o no se les puede decir no hagas. Que sigan trabajando. Porque sí. A ver, déjame terminar. Mira, voy a terminar. Si los chilenos, los hermanos de la República de Chile, no hubieran iniciado el proceso, hoy no tendrían lo que tienen.
No le podemos decir, lo dejamos el tema de la Constitución acá y después de acá de 2, 3 años recién nos recordamos. No, el proceso social es un proceso que va caminando en ascendencia. Yo no sé, Guido, si Chile es un buen ejemplo, ¿ah? No, pero... Porque en Chile, es cierto, tiene una convención constituyente en este momento, ¿no es cierto?, que ha sido producto de determinadas circunstancias, pero es altamente probable que las elecciones en Chile las gane un hijo de un miembro del partido nazi de Alemania que reivindica a Pinochet, es decir, como un héroe nacional. O sea, ese señor Kast está a punto de ganar las elecciones en Chile. Pero, entonces, Nicolás, ¿qué es eso? Es la expresión de la voluntad del pueblo chileno también. Entonces, claro, yo creo que hay que tener cuidado cuando se toman ejemplos como el de Chile, que no son en este momento la mejor referencia precisamente. No, digo el avance y al logro al punto. Ahora, ¿qué pase después? Es otra cosa. Es más, o sea, no hay que escandalizarnos por Chile, no hay que ir lejos. Pero mira, solo acá en el Perú. Alan García, que bueno, está más allá, después de haber dejado un país bien jodido, volvió a ser presidente. Nada más. Nada más que después de los 10 años de Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, casi en varias oportunidades es presidenta. Entonces, eso no hay que sorprender. Pero justamente, a mí me sorprende, Guido, que te voy a tutear, porque yo creo que... No, con confianza. Pero, Guido, ¿cómo me puedes decir que la gente en el Perú en este momento, el pueblo peruano está preocupado por la Asamblea Constituyente y el pueblo peruano está preocupado porque el gas cuesta 70 soles? Ya. En el Cusco, en la zona cercana, cuanto más cerca a Camisea, más caro es el gas en el Perú. 100 soles te puede costar un balón de gas. Eso le preocupa a la gente, le preocupa la falta de chamba, le preocupa el hecho de que no tiene cómo diablos pagar sus créditos, cómo emprender negocios porque se quedaron clavados con las deudas de los días de la pandemia. Es decir, por la falta de futuro, los chicos, los jóvenes, antes de la pandemia, Guido, había 1,5 millones de ninis, de chicos que no tenían ni estudios, no podían ni estudiar ni trabajar. Eso le preocupa a nuestros jóvenes. El agobio de la delincuencia. O sea, la gente quiere respuestas a esos problemas. Y ustedes, los políticos, todos, están en otra cosa. A ver, no estamos... Están en otro tema, no en los problemas de la gente. ¿Cómo vamos a estar si hace unos días nomás lo quieren vacar a un presidente que hace poco acaba de ganar un proceso electoral, mi estimado Nicolás? Lo segundo, los problemas que hoy se están presentando no son necesariamente problemas generados por el presidente actual que tenemos. Eso hay que sacarnos de la cabeza. Segundo, en este momento, por ejemplo, los fertilizantes están 250 soles. ¿Por qué? ¿Acaso no se ha dicho que todo hay que entregar al mercado? Y el mercado es el que regula, el mercado es la mano mágica. Ahí está el mercado. Ahí está el mercado vendiéndote el fertilizante a 250 soles. Por eso nosotros planteamos que es necesario detener fábricas, por ejemplo, para tener fertilizantes estatales, nacionales, para momentos como este. Porque en otros momentos... Mira lo que me escriben. No, pero ahorita le vamos a... Pregúntale al congresista Bellido cuántos proyectos de ley ha presentado. Porque, por ejemplo, si tú piensas esto, Guido, ¿por qué no has presentado un proyecto de ley sobre ese tema? Justo estamos elaborando ese proyecto de ley en unos días. ¿Pero cuántos has presentado hasta ahora? Hasta ahorita yo tengo presentado... Están trabajando 10 proyectos de ley vamos a presentar. Hasta ahorita creo que tengo 3. Sí, porque no hemos culminado todavía, estamos trabajando. Porque no es presentar por presentar. O sea, no ha presentado ninguno. No, sí, ya tenemos presentado. Ya tenemos presentado. Justo ayer he estado conversando de ese tema, porque usted recuerda que nosotros hemos estado... No, pero ¿has presentado o estás preparando para presentar? No, ya hemos presentado algunos proyectos de ley, por ejemplo... Pero no me podrías decir cuántos. A ver, uno que hemos presentado que es importante y estratégico para nosotros es un proyecto de ley que están esperando los agricultores. Los agricultores principalmente que vienen ancestrales de la hoja de coca, que nosotros hemos planteado la necesidad de reconocer la hoja de coca como patrimonio cultural. Hay otras iniciativas de industrialización. Pero eso nos lleva... Mira, has entrado ya. Aprovechemos que has tocado el tema de la hoja de coca para entrar a... Pero Guido, déjame terminar esta parte. Entonces, ahorita nosotros estamos preparando un proyecto de... Por primera vez, el Congreso va a tener que aprobar
la constitución de una empresa nacional. Porque nunca, después de la constitución de 1993, no se ha creado ninguna Tú empresa dices una empresa estatal. nacional para industrializar la hoja de coca. No. Una empresa nacional. No, eso ya se presentó. Lo que nosotros estamos vamos a presentar, estamos ya culminando para poder tener una empresa nacional que garantice fertilizantes para los agricultores. Y no solo debemos tener una, a nivel nacional debemos tener en el sur, en el centro y en el norte. En Cachimayo, que Fujimori entregó y privatizó la empresa Cachimayo en Cusco, producía fertilizante. Ahora, ¿qué produce? Produce en este momento ANFO para las minas. A eso hemos llegado. Entonces, es importante en momentos como este que el Estado intervenga. Por eso a nivel mundial. Pero eso es parte de la discusión que hay que tener. ¿Cuál es el papel del Estado? Sin prejuicios de ninguna naturaleza, ni de un extremo ideológico ni del otro. Una discusión racional sobre cuál debe ser el papel del Estado en nuestra economía. Bueno, ordenemos esa discusión en el Acuerdo Nacional, pues, Guido. ¿Por qué es tan difícil? Pero si yo soy la persona más interesada, cuando he estado del presidente del Consejo de Ministros, hemos convocado al Acuerdo Nacional. Pregúntele al señor Hernández. Llámelo y diga, a ver, las prácticas son los que hablan. Yo no estoy versando, yo estoy diciendo, yo le he buscado al señor Hernández. No he esperado que él me busque. Ahora, yo quiero entender cuál es la postura de ustedes ahora, porque es como que ocurrió algo mágico. De pronto ustedes cambiaron de posición, Guido. No. Sí, porque ustedes incluso hablaron explícitamente de vacancia. ¿Qué pasó? Evo los cuadró, le dijo, ¿qué están haciendo? No, a ver. O sea, Evo le debe haber dicho, yo saco 1 millón de personas a la calle en Bolivia y ustedes cada día están más aislados. A ver. Y votando con la derecha recalcitrante. A ver, un momentito. Evo corresponde a otra realidad. Evo tiene una mirada distinta a nosotros. Puede haber algunas coincidencias, pero en el plano ideológico al menos tiene una mirada diferente a la nuestra. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Evo y sí hay puntos coincidentes, pero nosotros tenemos una mirada diferente. Eso para empezar. Y segundo, Evo, ¿a quién va a cuadrar? O sea, ¿acaso nosotros...? No, pero eso es una especulación. De acuerdo, estoy siendo provocador, pero a lo que voy es que ustedes han tenido un cambio. No, pero ya. Ustedes han tenido un cambio. Ustedes iban como por un tubo a votar, así como votaron en el voto de confianza, ustedes iban como por un tubo a votar por la vacancia, junto con la extrema derecha del Perú. Pero, ahí está nuestra manifestación, ahí está nuestra postura. Primero, ¿qué hemos dicho nosotros? Estamos evaluando los elementos, el contexto político para tomar una decisión. Jamás nosotros hemos dicho que vamos a votar a favor de la vacancia. Mira cómo empieza esta vacancia. Una vacancia expresa, una vacancia desesperada, una vacancia sin un ejemplo de cómo no hacer vacancia de pero lo que vendría ahora, Guido, razonablemente no debería ser dejar gobernar al gobierno, a este gabinete, no, eso hemos con exigido. todos los defectos que tiene, pero lo que corresponde, lo que necesita el país hoy, no es que este gabinete haga lo que hay que hacer, resolver el problema de La Bamba. O sea, ningún peruano sensato puede permitir que la operación de La Bamba pare el 15 de diciembre. Voy a terminar. Para empezar. Voy a terminar. En todo caso, falsamente se acusa a la bancada o al partido de querer que ha cambiado su postura. No hemos cambiado la postura. Lo que nosotros hemos puesto es una postura mesurada, no desesperada, porque también era importante ver más allá de los argumentos que no tienen ni pies ni cabezas de la moción de vacancia, habían elementos políticos que se han estado dando. Y por eso nosotros tomamos una postura. Pero la noche del domingo, donde han estado reunidos secretarios regionales a nivel nacional, Comité Ejecutivo Nacional del partido y congresistas militantes del partido, por unanimidad han dicho, podemos tener discrepancias, podemos cuestionar con razones, pero de ninguna manera vamos a estar al otro lado
de la orilla con quienes no están preocupados por la situación económica que pasa en el país, con quienes no están preocupados por el costo del maíz amarillo, por el costo del gas, sino que para ellos es una oportunidad hacer caos del país y volver a recuperar, como ellos dicen, el gobierno, volver a estar en el Palacio del Gobierno y otra vez, de la desgracia de la gente, seguir amasando fortuna y recursos. Eso es lo que han hecho. Entonces yo quiero decir a todo ese sector, el pueblo ya se dio cuenta. Es complicado que ustedes vuelvan. La rueda de la historia no vuelve. A la siguiente, yo estoy seguro, el próximo presidente será de Ucayali, será de Piura, será de Tacna o será de Puno, de cualquier región, pero que esté ascendentemente, que esté plenamente identificado con todo el país. Porque es importante tener una mirada. Entonces, lo que hoy hacen es pierden tiempo. Pierden tiempo con el pueblo, porque a pesar de que han dejado, gracias a esta Constitución, la economía en manos de los privados, y hoy los privados prácticamente están saboteando, prácticamente están jugando con el estómago del pueblo, del país, ni eso va a poder. Yo he estado en Puno, yo le invito a usted a Puno. Hay privados y privados también, ¿ah? No se puede generalizar no, de yo una me manera refiero, tan arbitraria. No, hay pendencieros que han monopolizado determinadas actividades, pero también hay empresarios que han aportado al país en estos años y que habría que reconocerlo. A ver, dos cosas. Guido, o sea, luego este extenso mensaje a la nación que te permitió hacer, tenemos que ir a la pausa, por favor, y quiero que regresemos para hablar de algunas cosas muy puntuales de actualidad. Por favor, señora Magariño, regáleme unos minutos más con el congresista Guido Bellido, por favor. Vamos a la pausa porque son las 9 de la mañana, regresamos con más. Hoy el Perú enfrenta una circunstancia particularmente dramática. Y no me refiero solamente al agobio del coronavirus que por alguna razón milagrosa no ha desatado aún la tercera ola en el Perú. Antes de ayer han muerto en todo el país 10 personas, que es una de las cifras más bajas de los últimos tiempos. Sin embargo, hay un leve crecimiento, sobre todo en algunas regiones de los casos, pero esto lo que significa es que esta combinación entre la inmunización producida por el contagio masivo, que nos fue ocultado durante el gobierno de Martín Vizcarra, porque ahora resulta que murieron más de 200,000 personas y no las cifras que el señor Martín Vizcarra nos daba sobre lo que estaba pasando, porque estaba pasando algo mucho peor. Lo que ocurrió también fue una gran cantidad de gente contagiada que a partir de ello logró cierto nivel de inmunización contra el coronavirus. Pero a eso se ha sumado una exitosa campaña de vacunación. Entonces esto ha permitido levantar una barrera que hasta ahora está funcionando y que permite que la economía empiece a restablecerse de una manera, o la actividad económica a restablecerse de una manera plena. Entonces tenemos una circunstancia que tenemos que aprovechar, que es una circunstancia que tenemos que utilizar para concentrarnos en resolver los problemas de los peruanos. Porque fíjense ustedes, estamos por terminar el año y lo principal de la agenda de los políticos, que lamentablemente es la agenda de los medios, ¿ah? Porque los medios juegan a que la agenda, me refiero a los llamados grandes medios, a que la agenda sea lo más tóxica posible, porque son parte, pues, de la operación pro vacancia que ya fracasó. La semana pasada o esta semana se cayó el gran proyecto de vacar a Pedro Castillo, ya se terminó esa historia. Entonces, yo se los he advertido, o sea, ya perdieron las elecciones y se les dijo que las iban a perder porque estaba mal su campaña y que
lo del fraude en mesa no iba a proceder porque no tenía ningún sustento, nadie los iba a respaldar en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo había mandado observadores y todo el mundo había visto que eso no había ocurrido. Igual que para el tema de la vacancia no tenían los votos y lo que nos estaban haciendo es desgastarnos, desgastar al país en esta agenda de confrontación entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, cuando lo que necesitamos es poner atención sobre los problemas de los peruanos. Y hemos dicho acá que parte de esta responsabilidad la tiene el propio gobierno de Pedro Castillo, por los desaciertos en el nombramiento de algunas personas y por lo que parece ser la falta de una estrategia clara sobre qué es lo que se pretende hacer con el país en una circunstancia como esta. Por eso es tan importante que incluso antes de que el presidente dé conferencias de prensa o dé entrevistas a los medios de comunicación, que tengamos una definición clara sobre algunos asuntos que son absolutamente relevantes para la vida nacional. Y uno de ellos es el debate sobre la reforma constitucional. Por eso, si es necesario repetirlo todos los días, lo haremos todos los días. El Perú no está en condiciones de enfrentar una asamblea constituyente donde se cambie completamente el texto constitucional, porque para eso se requiere grandes consensos nacionales que son los que hoy en el Perú no existen. Si alguna característica tiene la política nacional hoy en el Perú es el fraccionamiento y la confrontación. Es el peor momento para plantear las cosas en esos términos. Es decir, vamos a una asamblea que no. Lo que tienes que hacer es organizar la discusión, comenzar de una manera seria y responsable, como no se hizo el año 93, un debate sobre la Constitución que tenemos y sobre todo lo que hay que cambiar en ella, sobre lo que debe decir nuestra Constitución en materia económica, en materia de derechos, en materia de regulación, en materia de relaciones entre los diferentes poderes del Estado. A eso tendríamos que abocarnos, sobre el tema constitucional. Y acá hemos dicho que tal vez el mejor escenario para hacerlo sea el acuerdo nacional, donde está casi todo el mundo representado y donde se pueden oír las voces no solo de los partidos que están, dicho sea de paso, muy desacreditados y son bastante poco representativos de lo que piensa y sienten los ciudadanos, sino están representadas las empresas, están representados los gremios sindicales, las iglesias, la sociedad civil. Es un espacio extraordinario para actuar con responsabilidad y enfrentar una discusión que es trascendente para nuestras vidas. ¿Cuáles deberían ser las reglas de juego que nos organicen? Pero hay algo que no puede ocurrir en este momento. No necesitamos más inestabilidad. Se está hablando, no van y vienen los mensajes, van a cambiar a la presidenta del Consejo de Ministros, van a cambiar a los ministros. ¿Qué? Vamos a ir en este momento a otro debate sobre si le dan el voto de confianza o no al gobierno. Es decir, eso es lo que corresponde ahora. Ya terminó el debate por la vacancia, entonces entramos al debate sobre el nuevo gabinete y el voto de confianza para el nuevo gabinete. ¿Y en qué momento, por Dios, nos vamos a dedicar a resolver los problemas de los peruanos? ¿En qué momento? ¿No debería ser ahora? O sea, es urgente resolver el tema del gas. Es urgente y la solución está a la mano, ¿ah? Solamente hay que escuchar a los técnicos y las cosas que están proponiendo con respecto a la masificación del gas natural, o el tema de la situación de los deudores financieros, que es agobiante, ¿no? O el tema de la reactivación económica y cómo vamos a hacer para que los recursos que se destinen a los municipios y a las regiones sean utilizados realmente en resolver los problemas de la gente y que no nos pase otra vez que nos roben el dinero, como ya nos ha pasado. En una articulación en la que hay que decir están metidos también funcionarios ministeriales, porque no es solo una responsabilidad de los municipios y los gobiernos regionales. Es decir, ¿en qué momento nos vamos a ocupar de la crisis de inseguridad ciudadana que vivimos? De eso es de lo que deberíamos estar hablando. O sea, no, el país no está, y eso lo tiene que entender el profesor Pedro Castillo, para seguir en esta saturación de confrontación política. Es decir, ahora resulta que hay gente que quiere, ya, hay que cambiar el gabinete. Seguramente hay que hacer ajustes en el gabinete, pero en su momento. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios el polémico congresista Guido Bellido. Puca, como se, ¿no? Puca, es Guido Puca en las redes sociales. Dicho de paso, hablando de las redes, mira, mi productor acaba de encontrar esto que escribía Guido en el chat.
No me da confianza Castillo, no me gustan sus juntas, no es un tipo que genera confianza, es timorato, huele a traidor, le decía Salido de Guamán. Lo que decía sobre la vicepresidenta Dina Boluarte es irreproducible. Decías, la vice es otra expresión que prefiero no repetir, que se hizo rodear de gente de derecha. ¿Sigue pensando lo mismo? A ver, siempre la honestidad es importante. Y nosotros no analizamos a las personas en su individualidad, sino en su ser como político. Y ahí nosotros hemos tenido una apreciación colectiva de lo que en algún momento la señora Lisbeth era candidata de otro partido. Y en algunas veces se han dado debates y justamente... Esto tiene... Ya, se ha dado un debate... ¿Esto de qué año es? No, es de este año, pero después de la segunda vuelta me empieza a escribir la señora Lisbeth. Y justamente me plantea las preguntas que están en el chat y yo le respondo, pero es un plano político. Es un plano político, no hay nada de tema individual. De acuerdo, pero por ejemplo, en concreto ahora, ¿Mirta Vázquez debe seguir de presidente del Consejo de Ministros? A ver, desde nuestro punto de vista, creemos que el presidente lo que tiene que hacer en este momento, de esta tribuna dijimos, debe evaluar el gabinete y de ese gabinete habrán personas que queden y personas que tengan que ser reforzados con otros. ¿Quién tendría que salir? Si yo fuera presidente, por ejemplo, para mí, lo primero que tendría que tener es un presidente de Consejo de Ministros, con mayor performance, con mayor acercamiento con la población, con mayor diálogo. ¿Qué te estás describiendo? O sea, es lo que tú piensas de ti mismo, Guido. No. Te estás describiendo a ti mismo. No, o sea, es otra cosa que se llame Guido, que se apellide Bellido. O sea. No, Bellido, y eso lo digo a nivel nacional, no va a volver. Y si esa es la preocupación. A la presidencia del Consejo de Ministros, no se preocupen, yo no voy a volver. Pero regresemos. Entonces, ya, no vas a volver, pero, o sea, tú dices, y está grabado, Guido, que no ha habido ningún acuerdo entre el presidente y Vladimir Cerrón y Perú Libre en el sentido de que el voto en contra de la vacancia va a ser remunerado, por llamarlo de alguna manera, con presencia en el gabinete. Eso no ha ocurrido. Eso sería ser un político mercantil. Un reducido en la política, por favor, Nicolás. Pero a la vez tú estás diciendo debe haber cambios. Claro, por supuesto. ¿Qué significa esos cambios? ¿Debe entrar gente de Perú Libre en el gabinete? No. Aquí nosotros no estamos buscando de uno o dos que entre. Lo que queremos es que el programa... Primero, el programa que se ha planteado al país, que se ejecute. Que se den los grandes cambios que se tienen que dar. Que se dé la renovación en la política. Ya, pero en términos de gabinete, pues, en términos de gabinete. ¿Tú crees que Mirta Vázquez debe salir y debe entrar Roger Naja, por ejemplo? El tema de gabinete, por ejemplo, tiene que expresar a nivel nacional, el sentir a nivel nacional. Ministros venidos de las diferentes regiones del país. Eso es un buen mensaje coherente con lo que nosotros planteamos. Ministros que conozcan al menos el ideario del presidente de la República con el cual ha llegado a ser presidente. ¿Pero qué garantía tienes que solo con ese requisito pueda funcionar? No, eso es uno de los requisitos. Además, fíjate. Es uno de los requisitos, no solo. Pero la calificación para el cargo debería ser, es decir, si alguna elección debería dejar todo lo vivido, es que lo primero que necesita, o las dos cosas que necesita son calificación para el cargo y honestidad. Mira, le comento un tema, así rápido nomás. En este momento hay mucha gente que quiere que haya cambios y dicen, si va a haber cambio, yo también quisiera estar. Y están empezando a marketearse. Usted lo va a ver en los medios. Yo he visto en los medios de comunicación, se están vendiendo como expertos en conflictos sociales. Se están vendiendo. Pero ¿quién puede? Guido, o sea, Guido Bellido, tú dices de ti mismo que eres así un monumento a la honestidad y a la sinceridad y al hablar claro. Ya. ¿Quién? Ya, hablar claro, pero en su momento.
Ya, pero ¿a quién te refieres? Pues a Roger Nájar. No, porque se ha estado voceando el nombre de Roger Nájar. A Roger Nájar no lo he visto en ningún medio de comunicación. Ya, pero... No, por eso, a Roger Nájar no lo he visto, pero el presidente debe analizar, debe evaluar. Ya, pero ponte que el presidente, o sea, yo sinceramente no creo que esto sea el momento para producir cambios, porque lo último que necesitamos es salir de la vacancia para entrar la próxima semana en una discusión del voto de confianza. Mira, yo veo, Dios, veo que tienes una preocupación. Y una preocupación por los problemas de la gente, Guido. Te lo voy a decir así. Hay gente que está preocupado porque Vladimir Cerrón conversó con el presidente Pedro Castillo y como producto de eso va a haber cambios. Yo les digo, hermanos, no se ha conversado, yo he estado presente allí, temas de puestitos por acá, por allá. Se ha conversado política de Estado, se ha conversado resolver los problemas del país. Y desde esa tribuna será nuestro aporte. Ojo, que los ministros tienen que responder al presidente. Eso sí, le hemos dicho pero no te parece, por ejemplo, el ministro de Salud, un buen ministro de Salud, ¿no te parece Roberto Sánchez un buen ministro de Comercio Exterior? Por supuesto. ¿No te parece Pedro Franque un buen ministro de Economía? Por supuesto. Tenemos en este momento y están haciendo todos los esfuerzos. Son ministros que han estado conmigo. ¿Y Maurtua no te parece un buen canciller? Y hoy continúa. ¿Maurtua no te parece un buen canciller? Un hombre de carrera. ¿Un bueno para qué? Para la función de pero canciller. ¿cuál es el resultado, pues? Pero los resultados los ¿Cuáles son viendo? los resultados? Exitosa. ¿Cómo que cuáles son los resultados? Maurtua, El Perú ha recuperado un papel importante en el sentido de una política desde la Cancillería de independencia, de respeto a la soberanía de los pueblos. O sea, el Perú está promoviendo el Grupo de México y apoyándolo para que se resuelva la crisis en Venezuela. El Perú ha participado en la decisión en la OEA con respecto a las elecciones en Nicaragua, que han sido una vergüenza. Pero eso, ¿no es cierto? Eso no es una decisión de Maurtua. Eso es política del presidente Pedro Castillo. Y yo me recuerdo cuando ¿qué es lo que no te gusta de Maurtua? No entiendo. ¿Qué es lo que qué hace mal Maurtua? Lo primero es creer que una persona es insustituible, ¿no? O sea, eso. O sea, creer que una persona es insustituible. No puede ser. Mira, yo he estado en la presidencia del Consejo de Ministros, ha venido la señora Mirta Vázquez, y el mundo no se ha caído. Sigue. Y si en algún momento el presidente ve por conveniente oxigenar su gabinete, entonces vendrá otra persona. Lo que corresponde a nosotros es apoyar en ese camino. Apoyar y colaborar. Yo creo que hasta ahí queda bien y se ve bien, mi estimado Nicolás. Entonces, queremos ministros que atiendan los problemas del país. Ya, no hemos hablado de un tema, Guido, que no puedo terminar esta entrevista sin tocar, que es el tema de Bruno Pacheco y la crisis con respecto al entorno del presidente de la República. ¿Cuál es la posición tuya sobre ese tema? Yo, cuando he estado en el Palacio y el último día que conversamos con el presidente, yo le dije dos cosas. Exitosa. Debes retirar tu entorno porque veo que no tienen postura política. Cuando una persona se mete en política sin tener postura, quiera o no quiera, va a aflorar el interés personal. Pero entonces, déjame terminar. Sí, entonces, yo he alcanzado recomendaciones. Y más tarde... O sea, tú sabías cuando estabas en la presidencia del Consejo de Ministros que Bruno Pacheco, porque esos eran los rumores que circulaban, pero eran rumores. Tú estabas en Palacio de Gobierno, es decir, ¿es verdad que cobraba por las reuniones con el presidente? ¿Es verdad que cobraba por los nombramientos? ¿Es verdad, bueno, que tuvo acercamientos con personas que lo único que querían era lograr influencia sobre las contrataciones del Estado? Porque si hubiera pasado... O sea, tú sabías eso y tú se lo dijiste al presidente. No, si hubiera sabido eso, yo salí en una conferencia de prensa y públicamente yo le solicitaba al presidente que retirara. ¿Por qué yo le he dado las recomendaciones? Por una sencilla razón. Nosotros habíamos hecho un trabajo muy denodado y yo veía estos señores alejando al presidente de mi persona, saboteando las acciones que nosotros estábamos haciendo.
Por ejemplo, el señor Auner Vázquez. A mí me ha saboteado que la política de gobierno 2021-2026 se aprobara. Y eso todos los ministros saben. Me ha saboteado, no ha dejado que apruebe. Y pese que yo dejé ya firmado, han aprobado otra cosa. Muy bien, yo sé perder. Pero por eso yo dije, una persona que está porque este gobierno salga adelante, sea coherente, no puede estar saboteando. Allí yo dije, en el plano político. Pero de saber esto, hermano, lo mejor que puedes hacer es llevar a la guillotina a cualquier gusano que lo encuentres. Porque ¿de qué manera entonces estás luchando contra la corrupción? ¿Cómo? La manera de que un presidente, un funcionario luche contra la corrupción es el primer instante que lo vea, que hay una persona que está cogiendo o está haciendo malas cosas, hay que darle. Guido, tenemos que terminar por hoy. Me pasaría toda la... ¿Qué me dice, señora productora, que no lo escuché? Su carnet de vacunación me pregunta si tiene ya o no. Yo tengo 2 vacunas. Ya deberías estar en la tercera. Pero no, pues, usted ya está en la tercera. Es que claro, yo estoy en la tercera edad, por eso. No, pero ya tiene la tercera vacuna. Por supuesto que sí. Yo todavía no tengo porque no me toca todavía, pues. Ya, está bien. Está bien, pero me pasaría toda la mañana hablando con Guido Bellido. Pero yo no quiero terminar esto, Guido. Eso de ser ideológicamente consistente no es ninguna barrera contra la tentación de la corrupción, ¿ah? Bueno, para mí para sí. nada. Para mí uno puede ser ideológicamente muy sólido y personalmente muy deshonesto. Y eso lo hemos visto, pero hasta el cansancio en la historia, no solo de la política peruana, sino del mundo. ¿Será porque la política yo he abrazado con tanta, digamos, con tanta pasión? Para mí sí. Para mí sí, y yo hablo desde la postura que yo tengo. Guido Bellido ha estado con nosotros. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, mi estimado Nicolás. Veo que anda con su libro de Baldor ahí. Siempre lo lleva siempre consigo. Es de Baldor, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Muy bien, me da gusto. Bueno, Huayquicuna, Parecuna, Puncha Ocamaña, muchas gracias. Muchas gracias, Guido, por estar con nosotros. Estamos conectados ahora inmediatamente y por teléfono con Luis Valdés, secretario general de Alianza para